Hola, yo soy Karen Anaísa Mudio Zavala y voy a hablar un poco acerca de lo que es el hemocultivo. Primero que nada, ¿qué es el hemocultivo? Se define como hemocultivo al cultivo microbiológico de una muestra de sangre obtenida por una punción independiente. Este estudio se utiliza para diagnosticar infecciones sistémicas como la bacteriemia y la septicemia. La bacteriemia son las infecciones del sistema sanguíneo que suelen estar causadas por bacterias. Antes de realizar la toma de muestra, se debe de asegurar que se tienen las condiciones óptimas para esta. Se recomienda que la sangre para cultivo sea extraída lo antes posible después del comienzo de la fiebre y de los escalofríos. La muestra de sangre para hemocultivo se debe extraer de una vena, utilizando generalmente las del antebrazo. Si se requieren más muestras, cada muestra de sangre se obtendrá de distintos lugares de venopunción. Para evitar la contaminación de la muestra, se debe preparar antes meticulosamente la piel de la zona de extracción. Después de la palpación de la vena elegida, se deben de realizar varias limpiezas. Primero se limpiará la zona con un alcohol isopropílico o etílico de 70 grados durante 30 segundos. Se aplicará a continuación una solución yodada, que puede ser de tintura de yodo al 1 o 2% durante 30 segundos, o providona yodada al 10% durante 1 minuto, cubriendo un área circular de 2 a 4 centímetros de diámetro. También se deben desinfectar los tapones de los frascos de hemocultivo con un antiséptico que se dejará secar para evitar su entrada en el interior. A continuación se insertará la aguja en la vena elegida y se extraerá el volumen de sangre sin utilizar anticoagulante. El volumen recomendado por cada venopunción en adultos es de 10 mililitros. También es importante que no se debe poner algodón u otro material que no esté estéril sobre la aguja en el momento de sacarla de la vena. Los frascos de hemocultivo deben de inocularse rápidamente para evitar la coagulación de la sangre en la jeringa. Se debe de atravesar con la aguja en una posición vertical. Algunos autores recomiendan que antes de realizar la inoculación se debe de cambiar la aguja. Algunos dicen que esto no es necesario. Una vez inoculados, los frascos con su debida identificación se deben transportar al laboratorio de inmediato, y estos nunca deben de ser refrigerados. Existe una variedad de métodos para el cultivo que en su mayoría son automatizados. Yo me voy a basar en el método convencional de cultivo. Este es un método manual que se basa en la observación macroscópica de los signos de crecimiento de un par de frascos con medio de cultivo líquido en los que se ha inoculado la sangre del paciente. Los medios más frecuentemente utilizados son caldo Columbia, infusión cerebro-corazón y caldo de peptona suplementado. Los frascos de hemocultivo llevan incorporado un anticoagulante. La mayoría utiliza el polietanol sulfonato sódico a una concentración del 0.006% o 0.05%. Esta concentración inhibe la actividad bactericida del suero humano. Uno de los dos frascos después de la inoculación se ventila por medio de una aguja, permitiendo la entrada de oxígeno atmosférico en su interior. De este modo se tendrá una atmósfera aerobia. El otro frasco se mantendrá como está, produciendo así una atmósfera anaerobia. Se deben de incubar los dos frascos a una temperatura de entre 35 grados y 37 grados centígrados, ya que es la que más se aproxima a la temperatura corporal. Una vez que se observan signos de crecimiento o los sistemas automáticos lo señalan como positivo, se aspiran de 3 a 5 mililitros del caldo del frasco para introducirlos en un tubo estéril. De esta muestra se realizará una tinción y un subcultivo. En la diapositiva se pueden observar 3 frascos con signos de crecimiento o positivos y uno negativo o estéril, en el que no se observan ningún signo de crecimiento. El material aspirado debe de ser subcultivado en distintos medios, como serían el agar sangre, el agar chocolate y el agar sangre enriquecido. Estos se incubarán a 37 o 35 grados centígrados en distintas atmósferas y por distintos periodos de tiempo. Además, se deben realizar subcultivos en medios específicos que dependerán de la morfología del microorganismo. Del mismo material aspirado se debe depositar una gota en un portaobjetos y se realiza una tinción Gram. Si no se logran observar microorganismos en el Gram, se realiza una tinción con naranja de arquidina. La tinción suele realizarse antes de los cultivos para poder determinar la morfología. Al tiempo que se procede a la identificación, a partir del caldo del cultivo también se deben realizar un antibiograma preliminar que
permita disponer lo más rápido posible la sensibilidad del microorganismo. Aquí tenemos una tabla que ayuda a determinar qué pruebas preliminares se deben de realizar dependiendo de los resultados de la tinción Gram. Por ejemplo, si se observan cocos o cocobacilos Gram negativos, se debe realizar un antibiograma en agar chocolate incubado en una atmósfera con CO2, ya que se sospecha de Neisseria o hemófilos respectivamente. Una vez obtenidos los resultados de estas pruebas preliminares, se debe realizar un informe preliminar para el médico tratante. Los hemocultivos en los que no se aíslan microorganismos transcurrido el periodo de incubación preestablecido se informarán por escrito como estériles o negativos. Se puede añadir incluso una frase en la que se mencionan los días de incubación, como por ejemplo estéril a los 5 días de incubación. En los hemocultivos en los que sí se aíslan microorganismos, se deben de identificar y realizar pruebas de sensibilidad por los métodos estándar para realizar el informe correspondiente. También, una vez identificado el microorganismo, se debe determinar si el cultivo es indicativo de una bacteriemia verdadera o falsa. Verdadera siendo la presencia de bacterias en la sangre y falsa una contaminación de la muestra. Esto sería todo por mi parte, espero que les haya gustado y muchas gracias.